Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a este encuentro de realidad y lectura de las infancias de la Mata y el Cenzontle, organizado por Alas y Raíces. Y bueno, pues en esta ocasión estoy muy contenta de presentar esta muestra de intervención, lectura y pediatría especializada, que, bueno, Alas y Raíces en colaboración con el Consejo de la Comunicación presenta esta tarde. Agradecemos mucho la participación de instituciones como la Estrategia Nacional de Lectura, la Red Nacional de Bibliotecas y la Biblioteca Vasconcelos, el Consejo de la Comunicación y el programa Estar Bien de la Dirección de Prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como les decía, bueno, para mí es un gusto y un privilegio presentar esta muestra, ya que recoge la experiencia de profesionales que pocas veces asociamos a estas prácticas lectoras por placer. Sin duda el nombre de la muestra es muy sugerente para todos, lectura y pediatría. Seguro ya empiezan también las preguntas a generarse en nuestras cabezas, cómo una narrativa científica hace híbrido y diálogo con los universos simbólicos de niñas, niños, adolescentes. Y bueno, pues ahora sin más preámbulo, permítanme presentarles a nuestros panelistas. En esta ocasión participan con nosotros la doctora Silvia Torres de la Sociedad Mexicana de Pediatría, con la ponencia La importancia de la lectura en el neurodesarrollo, el doctor Carlos Pacheco de la Confederación Nacional de Pediatría de México, con su contribución con una ponencia que se llama El Niño Fantasmático, la doctora Alicia Mandujano de la Asociación Mexicana de Pediatría, con la ponencia Cómo el cerebro aprende a leer, el doctor Roberto Calva y Rodríguez de la Academia Mexicana de Pediatría, con la lectura y salud. Bueno, pues sin más, doy paso a esta presentación de ponencias y bueno, pues demos la bienvenida a la doctora Silvia Torres. Permítanme leer un poco sobre ella. Bueno, es pediatra neonatólogo, maestra en Ciencias de la Salud Pública, diplomada en Neurodesarrollo, instructora nacional en Reanimación Neonatal y bueno, pues forma parte de la Secretaría, bueno, es secretaria de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Bienvenida, maestra Silvia Torres. Si nos hace favor de prender su micro y su video para que podamos iniciar con esta muestra. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los organizadores de Alas y Raíces por su invitación a la Sociedad Mexicana de Pediatría. Para nosotros es un gusto participar en este tipo de eventos porque nos permite llevar el seguimiento de cómo van evolucionando la forma de enseñar a nuestros niños. Paso a la primera, por favor. Bueno, para la Sociedad Mexicana de Pediatría es importante hacer este tipo de eventos de beneficio de la lectura porque en este tipo de programas nosotros integramos a todos los niños, incluso que tienen algún tipo de discapacidad. Este curso fue muy importante porque pudimos realizar curso y llevar el seguimiento de los niños que tienen algún tipo de deficiencia y alteración en el neurodesarrollo, sobre todo los niños que tienen problemas auditivos. Definitivamente un niño que tiene problema auditivo, pues va a ser más difícil que tenga un lenguaje adecuado y por lo tanto tenga una lectura adecuada. La siguiente, por favor. Bueno, el neurodesarrollo prácticamente es la maduración del sistema nervioso con el desarrollo de las funciones cerebrales. ¿Y qué va a depender? El desarrollo del niño prácticamente también va a depender de sus características biológicas, pero más que nada con las experiencias que tiene con el medio ambiente. Neurodesarrollo, bueno, como ya lo comenté, van a intervenir ciertos factores biológicos, en donde aquí van a intervenir factores perinatales antes de que el bebé nazca, todos los factores ambientales que tiene in útero, algún problema que pueda tener durante el nacimiento y posteriormente algún problema durante el nacimiento que pueda alterar el desarrollo. Sin embargo, también van a entrar a presentarse algunos tipos van a intervenir algunos tipos de problemas
como si el bebé viene de un medio socioeconómico que no es el adecuado para su aprendizaje. Y bueno, lo que es importante tomar en cuenta es el desarrollo del niño, que desde el nacimiento se le realice cierto tipo de tamizaje. Aquí tengo que comentarles que actualmente el tamizaje es prácticamente obligatorio, desde el tamizaje metabólico, como el tamizaje auditivo, cardiológico, neurológico, de tal forma que se pueda llevar el seguimiento del niño en forma adecuada. Es importante la vigilancia en todas las etapas de su desarrollo y hacer evaluaciones en forma repetitiva para nosotros poder valorar si hay alguna alteración en el mismo. Entre las evaluaciones que se deben de realizar hay muchas, pero bueno, actualmente aquí en México estamos realizando la evaluación del desarrollo infantil, que es una evaluación que se denomina EDI. Entonces, como les comentaba, su seguimiento del niño es muy importante. Para llevar a un seguimiento adecuado del niño, es importante tener una historia clínica completa. Me estoy refiriendo desde su etapa perinatal. Es importante una exploración física adecuada, donde aquí sí tenemos que tomar en cuenta incluso peso, talla y cómo va el crecimiento del niño. Es importante el crecimiento igual que el desarrollo. La exploración neurológica también nos interesa realizarla, sobre todo en los niños que tienen alto riesgo. Recuerden que actualmente los niños nacen cada vez más prematuros. Tienen mayor sobrevida, pero por lo tanto van a tener mayores secuelas. Entonces, es importante su valoración neurológica, oftalmológica, auditiva, para nosotros poder detectar a tiempo algún problema del desarrollo. Y bueno, cuando los niños ya llegan a revisión, lo primero que nos va a preguntar la mamá: doctora, ¿cuándo va a leer nuestro niño? Cuando ya estamos hablando que está entre los 5 y 6 años. Entonces, la madre siempre nos hace preguntas como si leer es complejo, si es difícil, qué parte del cerebro va a intervenir, si el niño tuvo un daño neurológico severo al nacimiento, a qué edad va a aprender a leer, qué factores ambientales van a influir en esta lectura. Entonces, tomando en cuenta todo esto, es importante, si me pasa la siguiente, por favor. Es importante comentarles que leer sí es complejo cuando nosotros nos damos las herramientas adecuadas al niño para que lo realice, pero es importante para la educación del niño que tenga un programa adecuado, porque el leer le va a mejorar el aprendizaje. Le va a favorecer el lenguaje, la escritura, va a facilitar que el bebé se concentre y que tenga mejor atención. Y bueno, sobre todo aquí es importante, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, que nos va a favorecer el vínculo familiar. El hecho que el bebé esté leyendo en casa, que ahorita esté llevando todas sus labores en casa, pues eso ha unido más a la familia. A la siguiente. ¿Qué partes del cerebro van a intervenir para que se realice una adecuada lectura? Pues son varios, ¿verdad? Aquí prácticamente comento algunos, sobre todo el lóbulo frontal, temporal y parietal, donde van a intervenir para el lenguaje, para reconocer ciertas palabras, y esto es importante tomar en cuenta, sobre todo en los niños que tuvieron algún tipo de riesgo perinatal al nacimiento, que pudiera más adelante tener algún tipo de retraso. Y bueno, aquí es importante cómo los vamos a apoyar al niño, cómo lo vamos a estimular, pues llevando una lectura adecuada, de preferencia en voz alta, y vamos a saber que se conectan los hemisferios,
sobre todo el derecho con el cerebelo. Es importante también tomar en cuenta que el hemisferio izquierdo interviene en la fonología y así sucesivamente diferentes partes del cerebro van a intervenir para favorecer la lectura. Aquí comento algunos otros que son importantes incluso para la memoria, para el aprendizaje. Y bueno, ¿cuándo va a aprender a leer un niño? Prácticamente el niño aprende a leer alrededor de los 6 años. Para que esto suceda es importante que tenga una enseñanza formal y que el niño ya sea capaz de distinguir ciertas palabras, de realizar él ciertas oraciones y que pueda distinguir algún tipo de dibujo para que su lectura sea más completa. Para ayudarlos, ¿cómo los vamos a estimular? Pues leyéndoles libros donde la portada sea atractiva para el niño. El tamaño de la letra también es importante. Recordemos que en esta edad tienen que ser lecturas breves, sencillas y con frases cortas, y sobre todo que el niño escoja qué quiere leer. Sobre todo les gusta que tenga muchas ilustraciones, que tengan dibujos, sobre todo situaciones con el que el niño se familiariza. Pasa a la siguiente. El ambiente familiar es importante que el niño tenga un área adecuada donde pueda leer. Es importante que se organice su tiempo, que tenga determinados horarios para la lectura. Y bueno, aquí las técnicas de aprendizaje definitivamente eso lo va a decidir los profesionales de la educación, que son los que le van a enseñar por lo regular leer al niño. En casa, pues, ¿cómo los podemos estimular? Pues a lo mejor tomando un horario adecuado, leer en las noches determinado tiempo, tener la libertad de elegir qué va a leerse al niño y sobre todo que el niño pueda interactuar, que comente las ilustraciones, y es importante que él converse también lo que leyó, lo que entendió, si son sobre sus personajes favoritos o demás. Bueno, entonces, tomando en cuenta todo lo anterior, les comento que la lectura pues nos divierte, nos enseña, nos va a engrandecer y nos va a favorecer el desarrollo del niño. Se brincaron algunas diapositivas, pero para fines prácticos eso es lo que nosotros podemos favorecer al niño para que tenga una mejor lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia, doctora. Muchísimas gracias, bueno, por este panorama que nos da, la importancia del contexto social y cultural y cómo influye en el desarrollo de las personas desde las edades más tempranas, la importancia del acompañamiento desde estos primeros años para fortalecer el lenguaje y, bueno, cómo estimular la función del cerebro con historias, narrativas, sencillas, con imágenes, ¿no?, que permitan esta estimulación. Y bueno, pues sin duda maestras, maestros que nos acompañan desde distintos lugares del país podrán tomar ahí nota para justo compartir estrategias con padres, madres, cuidadores de niñas, niños en estas edades tempranas y bueno, pues que podamos ahí tomar nota de qué podemos hacer con nuestras hijas y nuestros hijos en nuestras casas. Muchísimas gracias, doctora Silvia Torres. Ahora me permito darle la palabra al doctor Carlos Pacheco, de la Confederación Nacional de Pediatría de México. Les comparto rapidísimo una breve semblanza de él. Es médico egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez, tiene la especialidad de pediatría en el Hospital Juárez de México, diplomado en dermatología pediátrica, psicopatología del bebé por la Universidad de París y bueno, es diplomado también en lectura para la primera infancia y la adolescencia. Es catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, de la Universidad de La Salle de Oaxaca, y bueno, pues ahora nos comparte su trabajo que lo titula El niño fantasmático. Muchísimas gracias, doctor. Hola, muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarlos, es muy padre, un saludo de mi
de mi presidenta de la CONAPEME, la doctora Marisol Millán Lizárraga. Me da mucho gusto. Voy a irme rápido porque tengo bastantes transparencias. Yo le digo, cuando diga, vámonos. ¿Qué clase de lector eres? ¿Qué pasa? ¿Cuántos niños tenemos? La que sigue, por favor. Y eres un lector orgánico, eres un lector cultural. Yo digo next y vámonos. Un lector imaginario, piensas que lees, piensas, o eres un lector psicológico. Ahí me voy a parar un poquito diciéndole, bueno, ¿cuántos dedos vemos aquí? ¿Cuántos dedos vemos aquí? Nosotros, si me contestan que son 4, son los que vemos, pero vemos 8, y nosotros tenemos que ver 4 niños totalmente. La que sigue, por favor. Y el lector cultural, la que sigue, por favor. El lector cultural, a ver si de casualidad pasa esa, pero es un poquito larga. Bueno, sigamos con la que sigue, por favor, porque es un video. El niño fantasmático, ¿qué es esto del niño fantasmático? Es el niño que no vemos, es el niño psicológico. Next, por favor. El paciente fantasmático es el niño, a nosotros nos traen, la que sigue, por favor. ¿De dónde viene esta teoría? ¿Cuál es? ¿De quién la sacó? Bueno, pues un francés, Serge Le Bovici. Les recomiendo mucho este libro a los maestros que nos están viendo, les recomiendo mucho esto a los terapeutas, a los doctores mismos, a los pediatras, la psicopatología del bebé de Serge Le Bovici. Este francés decía, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor, que había 4 niños, que había niño orgánico, niño imaginario y niño fantasmático. Niño orgánico es el que sigue. Lo que dice Sigmund Freud, que existe una sexualidad infantil. Nosotros tenemos 100 años apenas de pediatría o menos 60. Entonces, para nosotros leerle, entender, recetar libros, recetar poesía, es una maravilla. La que sigue. La que sigue. ¿Cómo podemos entender que nosotros tenemos algo, que el niño viene deprimido, que no hay unas interacciones armoniosas, que hay que diagnosticar depresión, que es un hijo deseado, que es un hijo esperado? ¿Por qué tiene cólicos? ¿Por qué no? ¿Por qué por qué no come? ¿Por qué se deprime? Ese es el niño fantasmático. La que sigue. Y ahí están los 4 niños. Vean, en un niño, por ejemplo, Pedrito, que no lee, que no estudia, después de que la doctora nos dijo amablemente cómo es el neurodesarrollo, nosotros vemos que un niño orgánico es el que me llega a consulta, lo mido, lo peso, veo la talla, le digo, está chaparrito, está grandecito, y veo la edad biológica. Es muy importante los que nos están escuchando ahorita. Ya no se debe de medir los niños por edad cronológica. Esto es un sesgo total. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 3 niños de 6 meses y dicen, hay que comer a los 3 meses. No es cierto. Porque hay un niño que pesa 10 kilos, otro pesa 7 kilos y otro pesa 4. Hay una niña que menstrua a los 10 años, hay una niña que menstrua a los 10 años y hay una niña que menstrua a los 15 años. Entonces, ese es el niño orgánico. El niño imaginario, la que sigue, por favor, es la niña que le dice, este es el que me llegó a consulta, mollera, mancha, reflujo, hipo, tos, comezón, talla y pesos. Es el niño que estoy viendo. Y el niño que sigue, en la siguiente transparencia, es el niño orgánico que mido. La que sigue, vámonos rápido, el peso, mido, veo cuánto talla. Eso es lo que nos llega a consultorio. Y veo qué diferencias o qué hubo, un macroambiente, un microambiente. Veo si es un niño deseado y esperado. Por eso es importantísimo los 1000 primeros días, mis queridos radioescuchas, televidentes, facebookers o donde estemos. Es muy importante que ustedes tengan un hijo deseado, que le canten, que lo sientan, que le miden, que coman, porque él en el vientre está sintiendo. Si ustedes comen y le leen, él va a leer. Y después vienen los 2 primeros años. Adelante. Los 2 primeros años. La que sigue, por favor. Eso es el macroambiente. Va a depender de la nutrición, va a depender de las infecciones. La que sigue, por favor. Microambiente. Y ese es el niño imaginario. Los miedos. Es lo que dice la mamá. Tengo la leche delgada, no como, tengo cólicos. La mamá piensa, este niño no come, tiene frío. Pero eso es lo que piensa la familia. Y la que sigue, por favor. Y entonces, ese es el niño imaginario. La que sigue es el niño, cómo lo piensan. ¿Cómo? Y ahí viene el niño cultural.
Ahí viene el niño cultural. Es muy importante que ustedes, maestros, ustedes de kinder, dónde nació, cómo nació, cuál es su nivel cultural, saben hablar, las tradiciones, respetar las tradiciones. Sobre todo yo vengo de Oaxaca y estoy aquí, hay 570 municipios, 14,000 comunidades, 20 lenguas. Es muy importante no impactar. Los hábitos realmente, no hay que haya límites, hay reglas, se lava los dientes, le escuchan, se para de la mesa cuando quieran. Y el nivel escolar, esto lo vamos a comprender en una historia clínica. Es muy importante en una historia clínica. Y bueno, la mamá toman y leen, practican. Y el niño cultural, es el niño cultural como en Oaxaca, que nos ponen una pulsera, nos ponen algo rojo para que se vaya. Es muy importante. Ese es el etnopsicoanálisis. En Sergio Lebovicino nos dice, existe. Si le duele el estómago al niño, existe. Entiéndanlo, compréndanlo, escúchenlo. La que sigue. Y ahí viene el que queremos hablar, el niño fantasmático. Detrás de un niño que tiene dermatitis atópica, detrás de un niño que no come, detrás de un niño que tiene insomnio, que le dicen que tiene déficit de la atención, que todos los doctores cuando no sabemos qué diagnóstico le decimos que tiene alergia, un niño que pega, que tiene mala conducta, que lo corren, el niño enfermizo y que tiene síndromes y síndromes y síndromes. Hay padres divorciados, hay madres solteras. El 50% de mi consulta es de madres solteras divorciadas. Hay hermanos muertos con duelo, hay abortos. Están al cuidado de los niños porque los padres son periféricos, porque la madre dice que trabaja de 8 a 8 y lo abandona y lo deja y la madre se va. Y eso se llama negociación familiar. Tú me lo cuidas, yo trabajo, yo me quito de la responsabilidad y yo rego tarde, aunque gane 4,000 pesos. Y eso no puede ser. Hay padres periféricos, esos son los padres periféricos. Niños de guardería que se enferman más. La que sigue. Y estos niños son la psicopatología del niño fantasmático. Ese niño es el que tenemos que entender. No poner reglas, no poner recetas. Por eso un pediatra tiene que recetar libros, tiene que recetar poesía, tiene que recetar música y menos antibióticos. Tiene que recetar y entender. La que sigue, por favor. Y eso vamos a recordar. ¿Por qué? Porque ese niño orgánico pues ya llega, ya lo mandaron al médico especialista, ya lo llevaron al dermatólogo por las ronchas, ya lo llevaron al curandero como aquí en mi Oaxaca, la abuela ya le recetó aceite de resino para limpiarle el colon y el intestino y sacar todo, el psicólogo ya le dijo que está medio locuaz y luego va el psicólogo y no lleva a los papás y le dicen, mira, hijo, cuando tus papás estén peleando y tú le pegue a tu mamá, tú tranquilo, tú relájate, ¿no? Y lo regresan a la selva y no llevan. Por eso la consulta tiene que ser terapéutica. Lo llevan con el sobador. Y bueno, aquí en Oaxaca, como todo lo que se menea se come, y aquí todos somos chefs, todos somos médicos, y eso es increíble. Y entonces tenemos que entender los otros tres niños, el niño fantasmático que dije, el niño imaginario y el niño cultural. Y no solamente estar curando el niño orgánico, o sea, un jarabe uno va a hacer. Y eso lo vamos a sacar realmente con la historia clínica. Exactamente, una historia clínica donde la tienen que ver. La que sigue, por favor. Y bueno, pacientes de consulta, la que sigue, váyanle corriendo, mi querida y estimado. Muchos padres quisieran que cuando nazca su bebé, pues tener un manual para que obedezcan. Tienen que acompañar al adolescente, acompañarlo, aprender con él, estar con él cuando se fume, estar con él, acompañarle, leerle, ir aprendiendo. Niños de recién nacidos también pueden tener un diálogo, una lectura dialógica. Le pueden ir, mira, aquí hay un cuento rojo donde encontramos pájaros amarillos que cantan como el censontle, cosas como así, aunque no sepan leer. No es importante que no sepan leer. La que sigue, por favor, vámonos que nos quedan 2 minutos. Esto, léanlo, mis queridos psicólogos, mis queridos formadores, mis queridas maestras. Viene la psicopatología del bebé, lo van a encontrar en la Universidad 13 de Francia, y por ahí anda el doctor Barriguete, famoso, el doctor Salinas, que son mexicanos y que manejan este control. La que sigue. Y bueno, pues gracias, por ahí dejo mi correo, cualquier preguntas, entonces lean El Niño Fantasmático y receten. Médico que lee y promueve es de la CONAPEME, es nuestro programa de CONAPEME, y gracias a los compañeros.
Doctor Carlos, muchísimas gracias por su intervención, sin duda bastante ilustrativa, ¿no? Y en este universo de comprender también estas tipologías de la niñez desde las ciencias y cómo esto nos permite acompañar y ampliar nuestro universo de comprensión del desarrollo biológico y lector de niñas y niños. Me parece una visión orgánica y holística bastante interesante y cómo este universo cultural también ayuda a la salud, ¿no?, de las personas. Entonces, bueno, fortalecer estos universos simbólicos desde la palabra, ampliar los referentes del imaginario, son potentes para el desarrollo de la personalidad de niñas, niños, adolescentes. Muchísimas gracias, doctor Pacheco. Gracias, muy amable. Ahora, si me permiten, voy a darle la palabra a la doctora Alicia Mandujano. La doctora Alicia, bienvenida, doctora. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la especialidad en pediatría por el Hospital Infantil Privado, es instructora de RCP, tiene diplomados en adolescencia y nutrigenómica. Ha sido directora de hospitales y subdirectora del Hospital Infantil Pediátrico, pertenece al comité organizador del Congreso Interamericano de Pediatría y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora, con su ponencia ¿Cómo aprende el cerebro a leer? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Cómo nuestro cerebro no está cableado para leer? Si no se comprende lo que se lee, es poco lo que se puede hacer para mejorar el desempeño con el resto de las áreas del conocimiento, la que sigue. Las matemáticas, la que sigue, las ciencias naturales, y las sociales, la que sigue. Los estudiantes tienen que aprender bien a leer para después leer para aprender, la que sigue. La lengua escrita es una invención que consiste en la transcripción codificada, aunque imprecisa, de nuestro lenguaje. Fue un invento que pocas civilizaciones lograron realizarlo. Se menciona que del lenguaje hablado había más de 6,000 lenguas y solamente 200 lenguas lograron unificar una lengua escrita. Hay evidencias arqueológicas que muestran que los primeros en lograrlo fueron los sumerios, la que sigue, los egipcios, la que sigue, y en América Latina, los mayas. La que sigue. El lenguaje oral, por el contrario, está en nuestro ADN. Nacimos para hablar. Es un instinto y es una adaptación biológica que quedó genéticamente grabada en nuestro cerebro. El ser humano es el único que lee y escribe. La que sigue. Existen en el cerebro conexiones neuronales. El cerebro contiene más de 86,000 millones de neuronas que hacen estas interconexiones y que nos realizan todo un sistema para movilizar, pensar, leer, caminar. El cerebro aprende a leer, va a alterar la arquitectura cerebral y va a generar nuevas conexiones. Nuestro cerebro empieza a realizar funciones nuevas. La que sigue. El cerebro utiliza un complejo entramado de circuitos para leer, ubicado en su mayoría en el hemisferio izquierdo. El proceso de lectura va a comenzar en la región occipital, que está iluminada de azul. En esta entrada es la entrada visual, es donde nosotros vamos a reconocer las caras, las formas, y es ahí donde se inician los cambios, donde nosotros vamos a empezar a reconocer las letras. Y posteriormente va ese impulso a la región occipitotemporal, que se encuentra iluminada con el punto rojo, que es
el área de formación visual de las palabras, actualmente conocido como el buzón de las letras. Y de ahí va a haber una difusión amplia hacia dos áreas al mismo tiempo. En la zona verde, que es el área del significado de estas palabras, y posteriormente en amarillo, la pronunciación y la articulación. La que sigue. Leer consiste en reconocer las letras y cómo se combinan estas palabras para luego conectarlas en sonidos, estos sonidos que producen y que a la vez vamos a ver hacia un significado. Así como leer no es únicamente un proceso visual, también tiene que ser auditivo. Por eso siempre es enseñarles a los niños de una imagen y la pronunciación en forma correcta. La que sigue. Aquí vemos una resonancia magnética donde vemos a un niño de 9 años que es lector y en forma, el punto verde que vemos en esta resonancia magnética, vemos cómo se ha desarrollado. Esta zona es lo que nosotros llamamos la caja de las letras y es donde nosotros vamos a través de la lectura ampliando y modificando esta zona donde la gente que es analfabeta o que no sabe leer, esta zona en verde no está desarrollada. Y si nosotros vemos el hemisferio izquierdo, que está de la línea longitudinal hacia la izquierda, vemos cómo nuestro hemisferio se ha desarrollado. Y aquí en esta imagen vemos también cómo se encuentra el desarrollo a través del corte visual hacia la caja de las palabras, la pronunciación, el sonido y el lenguaje. La que sigue. Por eso es que es tan importante la lectura en los niños, porque es una actividad que tenemos que hacerla divertida. Tenemos que ayudar a estrechar estos lazos familiares, estimular la imaginación, nos va a ayudar a resolver problemas, a la memoria y ayuda a reconocer el mundo en el que vive. Le vamos a impulsar el conocimiento y a través de todo esto es darles un hábito que va a ser muy saludable. La que sigue. Quiero despedirme en forma muy breve con este mensaje de Ferris Yap. Pasar de página en un libro de papel es como dejar una huella tras otra en un sendero. Implica cierto ritmo y es un registro visible de qué tan lejos hemos llegado. Gracias. Doctora Alicia, muchísimas gracias por su intervención, muchas gracias. ¿Cómo conocer el funcionamiento del cerebro? Pues, es un mundo sorprendente. Y ubicar en este esquema que nos compartía dónde se inician esos cambios y el reconocimiento de las letras en la formación del pensamiento, bueno, pues es maravilloso, ¿no? Cómo este sentido y significado se van generando en el cerebro. Bastante interesante lo que nos comparten y recojo una de las frases que usted tenía, leer es un proceso visual y auditivo, y de ahí la importancia, ¿no?, de hacer lectura en voz alta, de reconocer los sonidos que nos rodean, de cantarle a niñas y niños con estos arrullos, mostrar imágenes, estimular los sentidos, ¿no?, para que justo podamos generar otro tipo de lecturas con ellas y ellos. Maestra, doctora, muchísimas gracias. Ahora, si me lo permiten, voy a darle la palabra a nuestro último ponente, el doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez. El doctor es profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene el doctorado honoris causa por la Universidad Mesoamericana. Es profesor catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad La Salle, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Y bueno, pues ahora él nos comparte esta charla de lectura y salud. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias a ustedes por su invitación y gracias a los presentes por esta inquietud que tienen de poder escuchar estos conceptos que hemos vertido. Yo voy a tratar de enfocar un poco la relación que hay entre la lectura y la salud. ¿Por qué se da? Hay un poco de historia ya anterior en donde pues las primeras descripciones en donde la lectura mejoraba la calidad de vida se remontan hacia Tebas, en la antigua Grecia, ya cerca de 500 años antes de Cristo, en donde utilizaban la lectura para mejorar un poco la calidad de vida. Posteriormente, ya en el siglo XVIII y XIX, hay algunos hospitales psiquiátricos, especialmente en Inglaterra, en Francia, Alemania y Escocia, en donde la lectura la utilizan como parte de la terapia para la recuperación de este tipo de pacientes. En 1930, en Estados Unidos, es cuando se inicia una corriente de biblioterapia, y en 1945 los soldados convalecientes de la guerra veían que mejoraban si es que eran sometidos a una lectura. Entonces les repartían libros junto con las atenciones normales en los campos de batalla para que pudieran ser convalecientes de una mejor manera. Carolina Strauss, en Estados Unidos, inicia los primeros programas terapéuticos en donde refiere que son procesos activos y dinámicos y que mejoran y tienen muy buena relación con la salud. El Arts Council of England en el 2014 tiene ya cierta relación en donde dice que no solamente es la salud, la personalidad la que lleve a cabo esto, sino que también tiene un impacto en la sociedad. Ahora, vamos a pasar a ver cuáles son las consecuencias de la lectura. ¿Qué es lo que pasa cuando uno lee? Entonces, leer libros, si me pasa la siguiente, la anterior, perdón. Leer libros implica dos procesos cognitivos. El primero es que la inmersión lenta y profunda es necesaria para conectarse al contenido. Y es una parte importante porque desarrollan la concentración. Por otro lado, también promueven la empatía, que es la percepción social y la inteligencia emocional a que unen para poder entender cuáles las condiciones sociales que está describiendo el autor. Entonces, estos dos procesos cognitivos los resalta y los echa a andar. Y Becca Levy, de la Universidad de Yale, como resultado de estos procesos, publica muchos informes acerca de que el resultado de la lectura aumenta y eleva la esperanza de vida. Entonces, eso puede ser también una condición que a través del tiempo se ha venido presentando. Ahora, puntualmente, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las otras consecuencias que hay en la lectura? Primero, reduce el estrés. ¿Por qué? Porque hace viajar la imaginación, porque mejora el ritmo y la frecuencia cardíaca al estar leyendo, mejora la respiración. Cuando uno lee ni siquiera se da cuenta de que está uno respirando, ni siquiera tiene uno conciencia del ritmo cardíaco, pero también relaja y evita la tensión muscular. Al tener un buen libro, no pesa inclusive en las manos o en el lugar donde uno lo esté leyendo. Por otro lado, frena el deterioro cognitivo, es decir, que aumenta la memoria, crea la inspiración, desarrolla un poco la creatividad y, por supuesto, la imaginación al estar leyendo. En una línea de lectura uno puede encontrar un mar de imaginación y de creatividad increíble. Por otro lado, también las consecuencias de la lectura es que van a mejorar el sueño, si me pasa la siguiente. Van a mejorar el sueño. ¿Por qué? Porque al leer antes de dormir tranquiliza y relaja. No es lo mismo dormirse después de leer un libro a dormirse después de estar chateando o viendo una película o qué sé yo. Entonces mejora el sueño. También mejora las habilidades sociales, promueve la empatía, o sea, entiende a las gentes, entiende también los procesos sociales, inspira la alteridad. La alteridad es una condición ética y se refiere al hecho de ponerse en los zapatos del otro. Entonces, cuando uno está leyendo, uno se mete en la lectura del personaje que uno está leyendo. Mejora la relación psicosocial,
¿Por qué? Porque hace sentir lo que siente, lo que imagina y lo que sueñan cada uno de los personajes que tiene. En la siguiente diapositiva vemos que también desarrolla la inteligencia. Al desarrollar la inteligencia es que crea habilidades, aumenta increíblemente el vocabulario, mejora la escritura y la ortografía y, por supuesto, la redacción. Aquella persona que lee, ¿sí?, le es más fácil escribir y corregir lo que ha estado uno haciendo o leyendo. Por otra parte, también mejora la concentración, ya que al estar leyendo crea un poco de mejor atención, de mejor retención y, por supuesto, de la síntesis. Cuando uno lee 1 hora o hora y media diaria, uno puede resumir y puede narrar lo que uno ha leído de una manera más sublime y más concreta, ¿no? Por otra parte, si me pasa a la siguiente, promueve la catarsis. Es decir, mejora el humor, mejora la identificación y la introyección. Y esto es parte de lo que el ser humano puede tener para su personalidad, y no solamente eso, sino para la interrelación humana. También puede modificar la conducta, ya que crea un hábito en la resolución de sus pensamientos, de sus emociones y de sus sentimientos. La persona que lee tiene este patrón de conducta cada vez un poco más explícito y más amplio. También en la siguiente diapositiva vemos que promueve la resiliencia. La resiliencia es que te lleva a la autoestima consciente, a la introspección, te mejora la indiferencia, la capacidad de relacionarse es increíble, hace que tengas mejores iniciativas, por lo tanto te mejora el humor, la creatividad, la moralidad y el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, acuérdense que es inevitable para tener una muy buena relación social específicamente. Pero también en el ámbito de la salud vemos en la siguiente que mejora ciertas condiciones clínicas que ya se están presentando a los pacientes. Problemas de ansiedad y de depresión los mejora, problemas sexuales los controla, el duelo complicado en parejas los interrelaciona, el trastorno dismórfico corporal también lo mejora, trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno obsesivo compulsivo, el sobrepeso, la obesidad mórbida y los trastornos de atención. Todo esto mejora en las personas que se someten a este tipo de lectura. Entonces, como consecuencias finales de la lectura, podríamos decir que tiene 3 elementos con posibilidades terapéuticas y enriquecimiento personal existen en esta sociedad para mejorar este tipo de problemas y hacer que se autocontrole uno. Uno es la lectura, lo otro es la música y por último la danza. Aquel que lee, que baila y que oye música, su vida es muchísimo más completa y más rítmica y se puede relacionar de una manera completa. Ahora, hay que recordar que si tiene uno dinero para viajar, que viaje para conocer. Pero si no tiene, o si estamos en tiempo de confinamiento, pues lo mejor es leer, porque con la lectura también uno viaja. Muchas gracias por su atención y por estos conceptos que ahora les acabo de vertir. Gracias. Doctor Roberto, muchas gracias por compartirnos sus reflexiones. Me llena mucho porque pienso justo en esto que decía usted, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno lee? Pues sí, se estimula la memoria, la inspiración, la creatividad, la imaginación, la ensoñación, la fantasía, la lectura como espejos, ventanas y puertas que nos permiten entrar y salir a otros mundos, proyectarnos nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Cómo contribuye esto al desarrollo de habilidades para la vida tan importante en estos momentos, ¿no? Cómo ser resilientes frente a la adversidad. Me parece que son sin duda aportaciones de todas y todos, cada uno de ustedes, que enriquecen, ¿no? Este trabajo que mediadores, cuidadores, padres, madres, desarrollamos con niñas y niños. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Y bueno, pues en general, como ponerlo en mesa ahora
cómo todas estas emociones que genera la lectura, ahora que lo hemos estado viendo desde estas funciones psíquicas, desde cómo contribuyen a la salud, pues permiten hablar también que las emociones pasan por el cuerpo, ¿no? Y en la medida en que podamos fortalecer la salud corporal, la salud mental, bueno, podemos transitar por la vida, transitar por estas crisis de otra manera, pensando en otras posibilidades de reconstrucción, sin duda. Y bueno, si me lo permiten, primero, pues quiero agradecer de verdad a las más de 450 personas que están acompañándonos en este momento, muchas maestras, maestros, padres, madres que nos acompañan desde distintos lugares del país. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchos saludos, agradecimiento por lo que nos comparten. Y me gustaría dar pie a algunas de las preguntas que nos están haciendo con la intención, bueno, de que aquí sí, cada uno de ustedes, quien quiera responderla, o a lo mejor lanzo una y cada uno desde sus lugares podríamos hacer como una rondita de respuestas. Nos pregunta Rocío Flores, ¿cómo podemos hacer que haya en los niños una buena habilidad fonológica? Si alguien de ustedes nos quiere. Sí, con mucho gusto, rápidamente por mis compañeros, a felicitar a mis compañeros y bueno, realmente leerles en voz alta es muy importante, es muy importante. Ayer veía yo en uno de los talleres de CONAPEME cómo los niños que comienzan a leer y que comienzan a tener problemas, inseguridades y confianzas, cuando comienzan a leer en voz alta, cuando le lee la mitad del libro o cuando existe otro, exigir en sus kinderes, exigir en sus escuelas que existan talleres de lectura, que existan, unos, ¿cómo se llaman? Motivación completamente, que lo vean. Muchos de nosotros tenemos allá algo que se llama chatlón de lectura, que los niños lean, eso es lo más importante. Adelante, doctora Alicia. Aquí lo importante es, como había comentado, es leerles. Y leerles es motivar al niño, no es en un ritmo monótono, sino decir, por ejemplo, cuando viene Caperucita, Caperucita y llega el lobo feroz, es motivarlos, es no hacer una lectura plana, sino hacer mímicas, movimientos que motiven al niño a que cada vez que ven al papá, a la mamá, quiera contarles un cuento. Gracias. Claro. Doctora Silvia. Tiene apagado su micrófono, doctora. Sí, muchas gracias. También es importante durante el seguimiento detectar que no tenga ningún problema audiológico el niño. Es importante que tenga su tamiz auditivo y tenga algunos, si tiene factores de riesgo, es importante incluso que se les haga sus potenciales evocados. De tal forma que si el bebé no tiene ningún problema auditivo, pues bueno, es más fácil que tenga mejor lenguaje y mejor lectura. Muchas gracias, doctora Silvia. Doctor Sí. Roberto, ¿quiere usted compartir algo? Bueno, el desarrollo neurológico siempre se hace primero con el ejemplo. Si uno no los estimula y uno no se estimula para estimular a los hijos o a los alumnos, entonces ellos no van a leer, ¿no? Hay una bonita fotografía en donde una mamá y un hijo que están con un celular le preguntan a otra que está leyendo, la mamá y el hijo, y le dice, ¿y usted qué ha hecho para que su hijo lea, no? Entonces eso es lo primero que hay que hacer, es leer uno junto a él para que esto se estimule. Claro, por supuesto. Y nos hacen una pregunta, creo que es muy concreta. ¿Cuál es el autor del libro La psicopatología del bebé? Si lo pueden compartir. Se llama Serge Le Bovici, lo encuentran. Es un libro de psicopatología, lo recomiendo muchísimo. Es un libro extraordinario para pediatras, para psicólogos, para formadores.
Él recomienda desde un punto de vista etnopsicoanalítico, analiza la cultura, el niño imaginario, el niño fantasmático y entiende las costumbres, por ejemplo, del mal de ojo y da una explicación maravillosa de cómo entender. Entonces dice, mejor calidad de vida y menos medicamentos. Serge Le Bovici, el filósofo francés. Pediatra, por cierto. Buenísimo, porque esto justo que nos comparte se liga con otra pregunta que nos hacían en la audiencia que nos acompaña. Dice Rocío Flores, ¿cómo saber, también Rocío Flores nos dice que cómo saber si hay diferentes tipos de niños culturales, orgánicos o inclusive fantasmáticos en un niño de guardería? Bueno, no cómo saber, lo hay. Usted tiene que aprender a razonarlos, no verlo planamente, como decía muy atinadamente la doctora. Usted tiene que entender, aquí usted me está viendo 4 veces, está viendo al doctor Carlos, pero atrás usted se lo imaginando, es activo, es pasivo, y luego está viendo si yo tengo cultura, y luego, ¿qué tiene? Estoy enfermo, psicológico, deprimido. Usted tiene que aprender a diagnosticar y ver, como dijera el Principito, ver lo que otros no ven, o como dice Patch Adams, vean la película de Patch Adams, cuando le dice, ¿cuántos dedos ves? ¿Cuántos dedos ves? Y él le dice, tienes que aprender a ver más de lo que no ven, para que el médico tenga sus salas lúdicas perfectas, que en lugar de que tengan una televisión y estemos viendo el Chavo del Ocho, tengamos libros y que les regalemos los libros a nuestros pacientes, se los llevan, comen. Eso es lo que tenemos que hacer. El médico tiene que tener el compromiso de dar salas lúdicas, menos edema de la mitocondria. Por ejemplo, ahorita estamos llenos de COVID y tenemos que hacer talleres, compromisos, tenemos que ir a ferias, nuestras sociedades, ustedes nos han acercado mucho y tenemos que ir a festivales de libros. Nosotros somos 4, tenemos que aprender a ver los 4 personajes, hasta para escoger una novia hay que ver no solamente el físico, hay que ver si no es celosa. Claro, y esto que nos comenta me viene a la cabeza que nosotros mismos somos narrativa, ¿no? Nuestro cuerpo, lo que proyectamos somos narrativa y como desde ahí podemos también generar historias con niñas y niños, ¿no? Doctora Silvia, creo que quería hacer una intervención. Sí, en relación a cómo detectar un niño tiene este tipo de características, hay evaluaciones del desarrollo, donde nosotros vamos a poder evaluar su actividad motora fina, gruesa, lenguaje, conocimiento, y bueno, eso también nos va a ayudar a detectar si hay algún retraso psicomotor en el niño. Eso lo pueden realizar en las guarderías, en las escuelas, para detectar si algún niño tiene algún problema, incluyendo el lenguaje. Claro. Pues muchísimas gracias. Antes de concluir y de hacer el cierre, queremos compartirles un spot que forma parte de una campaña de fomento a la lectura a edad temprana a través de los y las pediatras como promotores de lectura. Se llama Leer para estar bien. Si nos hacen favor de compartir el spot y regresamos para el cierre de la mesa. Hola, soy Jesús y también soy pediatra. ¿Sabías que no hay mejor medicina que un buen libro? Leer estimula la memoria e imaginación de los niños. Te invito a que juntos impulsemos el hábito de la lectura en familia. Únete. Como pediatra, tú ya puedes recomendar a los padres qué leer con sus hijos. Leer para estar bien. Visita leermx.com. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Bueno, pues muchísimas gracias. Solo, doctoras, doctores, si nos quieren compartir ya como cierre, ¿qué les gusta leer? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta más leer? Esa lectura que disfrutan y que es placentera y que a partir de ese placer por leerla es justo como se comparte el gusto por la lectura. ¿Qué es lo que a ustedes más les gusta leer? Usted díganos quién empieza, primero las damas, por favor. Empecemos por las damas. Doctora Silvia, doctora Alicia. Doctora Alicia.
Ok, pues déjame decirte que a mí me gustan varios autores. Me gusta la novela, me gusta Mandino, o sea, es diversos. Gracias, doctora Alicia. Doctora Silvia. A mí me gusta prácticamente leer todo lo relacionado con los paisajes, con la naturaleza, prácticamente es lo que me encanta leer. Donde yo pueda imaginarme paisajes o lugares donde no he visitado, es lo que me encanta leer. Muchas gracias, doctora Silvia. Doctor Carlos. Bueno, me encantaría. Yo soy un amante de la historia, sin embargo, desde hace mucho tiempo me he dedicado a leer cuentos de niños. En mi niño interior, buscar mi capacitación, identificarme. Cuentos de niños, leer cuentos de Esopo, leer fábulas. Y es muy importante, el robo 2 segundos más, que el médico, en lugar de que demos lactancia artificial, mejor demos una pañalera. Literatura, que la cartilla de literatura, y entonces es muy importante que hagamos botiquines y los invitamos hoy exactamente a todos los que están escuchando. Se llama Tallereando en Cuentos de Pandemia con CONAPEME. Todos los martes nos encuentran a las 9. Esto es un programa para pediatras y estamos promoviendo desde todo México para que los médicos sean más humanos. Entonces a mí me encanta la historia, pero leo cuentos de niños. Muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Roberto. Bueno, el mejor libro que he leído es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pero un libro que me encanta es El Quijote de la Mancha, que nos crea un vocabulario increíble y lo puedo leer muchas veces y cada vez le encontramos una riqueza, porque la imaginación ahí está implícita en eso, ¿no? Muchísimas gracias, muchas gracias por su participación. Agradecemos al Consejo de la Comunicación por este espacio, a la Estrategia Nacional de Lectura, a la Red Nacional de Bibliotecas y la Biblioteca Vasconcelos, al programa Estar Bien de la Dirección de Prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, a todas y todos los que nos acompañaron en esta transmisión, muchísimas gracias. Los invitamos en este momento a que nos acompañen en la muestra artística, con la participación de Yademira Barragán de Jalisco, Iván Cepeda de Veracruz, Lorena Álvarez de Quintana Roo y Roy Cuentacuentos de Tlaxcala. Es una muestra para niñas, niños, adolescentes, padres, madres, para todos. Y bueno, invitarlos a seguir con las actividades de las muestras de los martes, del encuentro, martes 20 y 27, aún estamos, vamos a seguir con estas mesas de diálogo súper interesantes. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy amables compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.